Hola, hola. Hola, Julio. Hola Edgar, Hola, hola a Tania. todos. Hola, buenas Buenas, tardes o buenas noches o buenas madrugadas a Julio. Buenas tardes a Tania y a todos. ¿Cómo están? Perdón que tuve un poco de problema para entrar y abrir la sesión, pero ya estamos a tiempo. Justo a Oh, tiempo, perfecto. justo a tiempo. Sí. Ok, pero aquí estoy. Muchas gracias. Gracias por estar. ¿Qué tal, Eleonora? Javier, Dolan. Hola, hola. Pues, Julio, muchas gracias Buenas por tardes. el tiempo. Buenas tardes. Buenas buenas tardes a tardes, todos. Damos unos minutos para que entren, que se para conecten. que se conecten, sí. Te cuento que tenemos a nuestros alumnos del diplomado, exalumnos y también miembros de la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Entre ellos está su presidenta también aquí, Eleonora Poiteván. Hola, Leonora, buenas tardes, Hola, Julio. noches. No, para ti ya son madrugadas. Sí, Sí, a la madrugada, sí, porque quisimos aprovechar esta clase que nos vas a dar de estrellas café, enana café, ya, no, empecemos por ahí. No enanas son, marrón, no son no son estrellas, estrellas. no son No te estrellas. Ah, preocupes, estamos. aquí cuando yo lo vea le pego. No, pues no, estrellas. Sí, eso es lo que discutimos ayer en toda la clase, ¿verdad, Tania? Que no Sí, son ni estrellas. ¿y por qué se llaman cafés? Ajá. Esa es una buena, sí. Lo primero es que no son ni chicha ni limonada, como decimos acá. No son estrellas ni son planetas. Entonces, ahí te mandamos, por cierto, no sé si viste, como Sí, sí, las tengo aquí. 13, 14 preguntas que nos pusimos a hacer ayer, como para ir entrando en calor. Pero sí es fascinante este tema, ¿verdad? Porque estábamos viendo que son objetos, primero que están fuera de la tabla del diagrama de Hertzsprung-Russell. Y segundo, o sea, porque no son estrellas. Entonces le llaman objetos subestelares, ¿verdad? Por lo que vimos, lo que hemos Sí, estudiado. Pero tampoco, y además tienen tres tipos, de acuerdo a lo que vimos, tres tipos de espectrales extendidos. correcto. Ajá, pero entonces digamos que algo que queremos entender un poco es dónde realmente están estos objetos, porque no son, están como en el limbo, ¿verdad? Porque no son estrellas, pero tampoco son planetas. Júpiter le hace falta mucho para hacer una enana una enana café o cosas así. Sí. Y entonces, estas son las montones de preguntas. Enanas café. Café. ¿Por qué café? Esa es una de las preguntas que tiene Tania. Aquí, Sí. Edgar, el secreto es recordarse de cuando usted va a decir lluvia Ah, y se cabal. traga y dice meteoros, ahí es lo mismo, tiene que decir las enanas café. O sea, Exacto. Además, café. Sí. No, realmente está muy emocionante este tema. Lo estuvimos viendo a fondo y, por cierto, que estuvimos viendo que se acaba de descubrir una que es como rosadona, que al principio pensaron que era un planeta y después están diciendo que no es un planeta, sino que es algo que tampoco es una estrella, ¿verdad? Sino que parece que es una especie de enana, variación de enana café, que lo acaban de descubrir. Me imagino que estás enterado ahí de Sí, eso. lo sigo un poco. Como te comenté, este es un tema entrañable para mí, entonces Sí, más o menos lo exactamente. sigo, sí. Eso les decía a todos que, bueno, vamos a ver cuántos tenemos ya. Tenemos 12. Sí, lo que les decía que para el doctor Gallegos es un tema casi que personal porque él trabajó con el equipo que hizo el descubrimiento de la enana café en Teide, en el observatorio de Teide, ¿verdad? En Sí, Canarias. Y correcto, sí. con los astrónomos también que estaban ahí. Y Teide, por cierto, ayer estábamos discutiendo porque decíamos, Teide queda en Tenerife, parece. Correcto, sí. No, en Canarias, no en Tenerife, no en Canarias, pero al final Es lo Tenerife mismo. queda en Es lo Canarias. mismo, Sí, ajá, es pues. en Sí. las islas. O sea,
Las Islas Canarias son la comunidad autónoma y tiene dos provincias, Tenerife y Gran Canaria. Entonces, Tenerife, la provincia de Tenerife está compuesta por las islas de Hierro, Gomera y Tenerife, y el observatorio del Teide está en la isla del Teide. Y el otro observatorio del IAC está en la isla de La Palma, que también pertenece a la comunidad, se me había olvidado decir, también a Tenerife, en el Roque de los Muchachos. Sí, me hace falta viajar un poco más para conocer. Me hace falta un poco más de viajes Sí, no, en el Canarias es mundo. un lugar bonito para ir. Ahí está Santolaya. Sí, También. A ver, Voy a desconectar mi cámara para que no se vaya el sonido. solo quiero chequear si ya vino Luz Estela. Sí, ya está por Ya acá. se están conectando David también. David Tenían también. problemas de Ok, conexión. Sí. David, porque ellos van a tener que hacer un trabajo sobre esta plática. Solo ellos dos, ¿verdad? Tania también. No, solo ellos dos. Está Marta, también está Javier Pérez, Fernando Juárez, Enrique Sánchez. Qué bueno que están entrando ya. Está Claudia Pivaral, Dolan Castillo, Carlos Lam. Qué bien que está Carlos Lam, Tania, y listos. Ahí estamos entrando. Qué bien, qué bien. Bienvenidos todos a esta clase espectacular que vamos a tener hoy en Anas Café con el doctor Julio Gallegos, que es una persona, pues realmente es de las conferencias únicas que uno tiene a veces, porque estar hablando con las personas que han participado en estos proyectos, pues no todos los días se tiene esa oportunidad. Entonces, pues hoy tenemos una oportunidad de primera mano, que por eso es que queríamos que no solamente nuestra clase, sino que todos los que se puedan beneficiar de la universidad y de la AGA, pues se beneficien de esta charla porque es de primera mano lo que vamos a escuchar. Así que estamos con 14 personas ahorita. Sí, Claudia, gracias. Lo estamos grabando también para los que no puedan estar asistiendo para distribuirla después y también se lo vamos a dejar como documento a la universidad y a la AGA para que lo tengan. Gracias. Y gracias, doctor, por su tiempo, de veras. claro, a las órdenes. Bueno, estamos listos cuando usted diga, doctor. Sí, ya casi, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias, Edgar, por invitarme a dar esta charla. Ya estuvimos hablando varias veces de estas enanas café y como te comentaba, esto fue mi primer interés en la astrofísica. De hecho, yo lo vi desde el punto de vista cosmológico, que es realmente como las enanas café empezaron. Después, con el tiempo, cuando se empezó la búsqueda de las enanas café, ya era una cuestión de estelar, ¿no? Digámoslo así, de búsqueda de ese eslabón perdido en la evolución estelar que nos una la evolución de los planetas y las estrellas, porque no se sabía qué había entre ese rango de masas tan grande que puede ser la masa de planetas gigantes como Júpiter y las primeras estrellas más pequeñas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de varias decenas de masas de un planeta comparado con Júpiter, ¿no? Entonces, esa falta de masa. Entonces, cuando nosotros hablamos de una función estelar, estamos hablando de funciones que nos describan la estrella respecto a su masa. Entonces, faltaban objetos, ¿no? Entre qué pasa con un planeta y qué pasa con las estrellas. ¿Por qué no hay nada ahí? Entonces, Kumar fue el primero que empezó a investigar esto. Kumar en Estados Unidos, no recuerdo en qué universidad estuvo, pero luego estuvo en Princeton trabajando en esto. Y la historia de Kumar es bastante interesante porque es algo frustrante, porque él empezó a ver la evolución de las estrellas. No me
avanza la... Permítame que... ¿Pueden ver mi presentación? Sí, Ok. sí la podemos ver. Es que no avanza. A ver si ahora. Qué raro. Bueno. Estas son las preguntas que ustedes me habían enviado. Ajá, sí. Sí, correcto. Entonces, espero haberlas contestado todas, pero podemos regresar sobre ellas. Entonces, vamos a hablar de varios términos y empezaba con Kumar porque realmente es ahí cuando empiezan las enanas cafés. Claro, él no las llamó enanas café, las llamó enanas negras. Porque él empezó a pensar, ok, cuando tenemos la secuencia principal de la evolución de las estrellas, tenemos una masa con la que inician ese viaje por la secuencia principal. Pero ¿qué pasa con las estrellas de menor masa? Y entonces aquí es donde podemos definir lo que es una estrella, ¿vale? Por eso esa insistencia con lo de que no son estrellas, porque precisamente ahí está el quid de la cuestión. Nosotros vamos a definir la masa mínima necesaria para que un objeto empiece la combustión de hidrógeno. Entonces, esto es la masa mínima para quemar hidrógeno, el HBMM, ¿vale? Entonces, esto es lo que Kumar trató de hacer, trató de calcular y lo logró, ¿no? ¿Cuál es ese límite? Y una vez que define ese límite con las ecuaciones de la presión, vamos a asumir que estos objetos van a cumplir las principales reglas, digamos así, de la evolución estelar. Entonces, sabemos que la presión y la densidad están relacionadas, son proporcionales, la masa está involucrada, entonces queremos ver cuál es esa relación, ¿no? Todos recordamos la ecuación de Chandrasekhar, ¿vale? Esa ecuación de Chandrasekhar es válida para cualquier cosa de masa que esté girando, cualquier esferoide, cualquier esfera que esté formada y esté rotando. Entonces, se puede aplicar dependiendo de unos parámetros, de unos índices, a distintos objetos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de, por ejemplo, las enanas blancas, o las estrellas de neutrones, o vamos a hablar del límite de Chandrasekhar dado ciertas condiciones, pero este límite de Chandrasekhar se puede aplicar a las enanas o a estos objetos de baja masa. Entonces, para no cansarlos con ecuaciones, digamos, lo que tratamos de ver es en qué punto se logra ese equilibrio hidroestático, ¿sí?, que hace que se pare la combustión. Entonces, digamos, todos entendemos que cuando la estrella se está formando, la acumulación de materia, la fuerza de gravedad, empieza a presionar la materia, a incrementar la presión, a aumentar la densidad, y en un momento el hidrógeno se empieza a fusionar en helio. Y eso es lo que hace que una estrella sea una estrella. Y esa va a ser su vida, quemar hidrógeno. O sea, se queman una cantidad, nunca mejor dicho, astronómica de átomos de helio por segundo, ¿no? Es para nuestra cabeza, no podemos entender cómo el Sol puede estar quemando tanto hidrógeno por segundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando se alcanza ese equilibrio hidrostático y se para, ¿no? Ya se encuentra un balance entre la presión central, ¿sí?, y la acumulación de materia y esa presión que realiza, ¿no? Entonces, eso llevó a Kumar a investigar cuál es ese límite, ¿sí?, cuál es esa masa donde una estrella o un objeto es considerado una estrella al quemar helio. Entonces él descubrió con ecuaciones, esto es un ejercicio sobre análisis de las estrellas que podía observar que se estaban incorporando a la secuencia principal, y determinó que para las estrellas de tipo 1, las más jóvenes, las de alta metalicidad, el límite estaba en 0.07 masas solares, y para las de tipo 2 en 0.09 masas solares. Él
sus primeros papers que presentó en el 61, 60-61, como decía, era una historia un poco frustrante, fueron desestimados. Los presentó para publicación y le dijeron que no está, el reviewer que tenía en ese momento no estaba de acuerdo con su presentación, con su resolución del problema, y no se lo publicó. Pero él continuó trabajando, siguió y finalmente terminó publicando esto, esos dos límites. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? O sea, él encontró el límite y dijo, bueno, este es el límite donde yo puedo considerar que un objeto es una estrella porque quema hidrógeno. Y luego dijo, entonces, ¿qué pasa debajo? ¿Qué es lo que causa que ese equilibrio hidrostático no... ¿Qué le está pasando a ese objeto? ¿Por qué no se convirtió en estrella? ¿En qué se convierte? Entonces él, obviamente al aumentar la presión y se acumulan el núcleo, se empieza a concentrar la materia en el núcleo del objeto, los electrones se empiezan a degenerar. Y, digamos, hay un montón de tipos de materia degenerada, lo que puede estar en un agujero negro, la estrella de neutrones. En este caso son los electrones lo que causan la degeneración de la materia. Entonces recordemos que los electrones son fermiones, entonces tienen que respetar el principio de exclusión de Pauli, o sea, no pueden tener el mismo spin. Entonces, si un electrón llegara a estar a presión cero, no podría, porque hay otro electrón que no puede estar en el mismo estado que este electrón, por tanto, estaría en movimiento y, perdón, la presión. Entonces estaría en movimiento y la presión no podría ser cero. Entonces es una degeneración de la materia, no se comporta como debiera. Entonces estos electrones, cuando se degeneran, bajan la temperatura del núcleo. Entonces, eso es lo que causa ese equilibrio hidrostático, la degeneración de los electrones. Entonces, digamos, ese tema, esa investigación, quedó un poco en el aire, porque claro, no habían telescopios suficientemente potentes para descubrir objetos tan débiles, porque esa era la predicción, claro, si un objeto baja su temperatura, su brillo es muy bajo, es un objeto con materia degenerada, entonces no va a brillar, no lo vamos a poder descubrir. Y pasaron más de 30 años para que llegara el descubrimiento después en 1995. Entonces, lo que se siguió investigando y, digamos, para darle contexto teórico a esto, tenemos por un lado el diagrama de HR y luego podemos hablar de la fase de Hayashi, que es la fase en que esta materia que está ahí se va acercando, se va aproximando a su posición en la secuencia principal. Entonces, este proceso, ese camino, digámoslo así, que siguen los objetos para meterse en la secuencia principal, como vemos en la imagen de la derecha, puede llevar varios caminos y pueden entrar a distintos niveles dependiendo de la concentración de materia. Entonces, obviamente pasa lo mismo con las estrellas poco masivas. Entonces, una de las preguntas era si las enanas marrones o las enanas café pertenecen a la secuencia principal. Sí, pero van para abajo. Es decir, un objeto puede entrar a la secuencia principal por un camino, por una fase de Hayashi, convertirse en una estrella roja, en un tipo espectral M, en su primera instancia, digamos en su nacimiento. Pero en vez de subir por la secuencia principal, baja, porque se llega al equilibrio hidrostático, entonces cambia su tipo espectral de M a los nuevos tipos espectrales que cubren las enanas cafés. Entonces, digamos que en ese sentido no siguen la secuencia principal, es otro nuevo camino en la secuencia principal. Entonces, aquí entra ya un poco el modelo teórico de la evolución. O sea, es decir, ya puedo decir que para cierto tipo de masa, para cierta cantidad de masa, cuando se aproxime por uno de los caminos de Hayashi o de Haye, y cuando llegue a la secuencia principal, en vez de subir por la secuencia principal, va a bajar, digámoslo así, va a hacerse una estrella, un objeto
que no es estrella, va a ser un objeto subestelar, que le empezaron a llamar así. Entonces le empezaron a dar varios nombres. Como dije, Kumar le llamaba estrella negra, enana negra, perdón. Pero ese término se acuñó para lo que quedaba después de una enana blanca. Entonces, eso empezó a causar problemas. Pero bueno, como decía, el entorno teórico estaba muy bien hecho. Se entendía más o menos cómo era la evolución de estos objetos, lo que pasaría con objetos que sean muy poco masivos, que entrarían a la secuencia principal, pero en el sentido contrario, digamos, pasarían a otros niveles. Pero ahí se quedó el asunto, digamos, porque el interés de Kumar, de Hiyashi y de otros investigadores era ver cómo se aproximaba o cómo nacían las estrellas, ¿no? Entonces, si había un límite de esa masa mínima para quemar el hidrógeno. Entonces, se quedó ahí, no se encontró ese objeto, no se buscó casi. Las pocas búsquedas que se hicieron no tuvieron ningún fruto y el tema quedó en hibernación. Entonces, mucho después, unos 15 años, no, igual, sí, unos 13 a 15 años después, Jill Tarter, una astrofísica que estaba trabajando en su disertación del doctorado en Berkeley con Joe Silk. Y aquí entra, voy a hacer una pausa. Joe Silk es cosmólogo. Entonces, el origen de la búsqueda de enanas cafés viene de la cosmología. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, Jill Tarter empezaba a buscar, trabajando con Joe Silk, pues estaban buscando formas de encontrar la materia faltante, ¿no? Por ejemplo, en el cúmulo de comas. Sabemos que la dinámica de las galaxias nos hace pensar, era evidencia en ese entonces, estamos hablando de 1975, era evidencia de que había materia oscura, que había un tipo de materia que no era visible, llamémoslo oscura, en el sentido de que no es visible, que causaba ese cambio en la dinámica de las galaxias. Entonces, podrían ser planetas o unos objetos de baja masa, pero claro, si eran estrellas, podrían ser observables con muchas observaciones, penetrando mucho en el espacio profundo. Estamos hablando del 75, ¿eh? O sea que... Y entonces, Jill llegó a los documentos de Kumar, y vio que estos objetos sí se podrían dar, teóricamente estaban ahí, y se le empezó a buscar nombre. Es una historia divertida porque se le empezó a buscar un nombre. Por eso esta pregunta que me hacías antes de por qué café, por qué marrón, por qué brown, y es porque los nombres que existían era una estrella liliputiense, las enanas negras, enanas rojas, que luego sí quedan las estrellas rojas, las enanas infrarrojas, los super Júpiters, los enanos rojos extremos, e incluso objetos subestelares. Y todos estos nombres no cuajaban. Y entonces esto fue una ocurrencia. Es decir, ¿qué está más allá del rojo? ¿No? Y si uno abre los crayones, cuando vienen bien ordenaditos, recién comprados de la librería, los abre y el siguiente color al rojo, pues empiezan todos los rosas, pero por ahí está el marrón. Y entonces Jill dijo, marrón, ¿por qué no llamarlas marrón? Y se acuñó el término. Y nuevamente ella lo que buscaba era hacer una extrapolación de la abundancia de estos objetos para determinar si podían explicar el porqué de estas variaciones en la dinámica de las galaxias en un cúmulo como. Entonces, de la cosmología, ¿no? de estudiar esa estructura a gran escala que es un cúmulo de galaxias, aparecieron como explicación las enanas cafés. Entonces, basados en las ideas de Kumar, pues se podía extrapolar que el número podía ser tan abundante como las estrellas.
Pero si se hace bien el cálculo, la masa no es suficiente. Y se quedó ahí. O sea, el término esto, yo tuve la suerte de trabajar muy cerca con Joe Silk, y pues esto eran como anécdotas que nos contaba. Entonces, se quedó un poco ahí, flotando el tema, porque no se encontró ningún candidato. O sea, esto podrían ser, aquí se empezaba a hablar de los lentes gravitacionales, si podían aparecer lentes gravitacionales observando hacia las nubes de Magallanes, etc. Entonces, se quedó un poco en el por qué no se encuentran estos objetos. Entonces, sí, encontramos ya el nombre, y de hecho la tesis de Jill se llama Brown Dwarf Stars. Lo he tachado, pero el nombre Sí, original era Brown Dwarf Stars. Y cómo se hacen viejas, ¿no? Y cómo envejecen. Entonces, esa fue la primera vez que se acuñó el término en una publicación científica, el término Brown Dwarf o enana café. Entonces, cuando yo estaba terminando mi tesis de licenciatura se llamaba Machos y Wimps. Una broma de un juego de palabras, porque eran los dos candidatos a materia oscura en ese momento. Los Massive Compact Halo Objects, es decir, objetos compactos, se llaman enanas, estrellas de neutrones o agujeros negros, objetos compactos, ¿no? Que tienen mucha densidad y están en un espacio muy pequeño, que puedan estar en el halo de la galaxia, y eso forme parte de la materia faltante para explicar la dinámica de las galaxias, la rotación. Y los WIMPs eran partículas específicas, ¿no? Weakly Interactive, o sea, son partículas de interacción débil que serán los WIMPs, que podrían explicar eso. Entonces, uno de los candidatos eran las enanas cafés. O sea, todavía seguía. O sea, yo terminé mi tesis en el 94, mi tesis de licenciatura, y en el 95 me fui a Canarias. Entonces, ellos ya, yo busqué Canarias porque estaba Rafael Rebolo buscando las enanas cafés. Entonces, como era parte de lo que decía yo, bueno, si se logra determinar que estas enanas, pues sería una posible explicación de la materia oscura faltante, ¿no? De esa materia. Entonces, en 1995, bueno, aunque las observaciones se hicieron en el 94, las hizo mi predecesora, digamos, la estudiante de doctorado anterior, María Rosa Zapatero, se observaron ciertos objetos. Y ahora voy a explicar en qué consistía esta observación y cómo se llegó a la observación. Lo que quería comentar es que el descubrimiento de las enanas café está un poco, como todo en la historia, así un poco borroso, porque sucedió casi al mismo tiempo, que es muy interesante. En 1995 se publicó en Nature el descubrimiento de TID1 como una enana café confirmada. Otras observaciones, confirmada espectroscópicamente, que eso es muy importante, ¿no? Porque esas son las huellas digitales. Cuando se hace por fotometría, pueden haber muchos sistemáticos que puedan explicar, ¿no? Y ahora voy a explicar eso de fotométrico y espectroscópico. Entonces, el Gliese 229b, que la vamos a mencionar más adelante, fue la primera candidata a enana café. O sea, se presentó como la primera enana café descubierta alrededor de la estrella Gliese 229. ¿Verdad? Era una enana café que está rotando alrededor de una estrella. TID1, al contrario, es una enana café que está flotando, llamémoslo así, flotando libremente. O sea, no está restringida al movimiento alrededor de ningún otro objeto. Pero es la primera confirmada espectroscópicamente. Entonces, aunque Gliese 229b se determinó más tarde de que sí, era un objeto enana café, realmente la primera en demostrarlo espectroscópicamente fue TID1. Aquí la historia es bonita porque, digamos,
las observaciones se empezaron a hacer en telescopios muy pequeños. Luego se pidió tiempo porque en esa época las enanas cafés eran como los objetos, como que yo ahora pida dinero para ir a buscar al Sasquatch o al pie grande o como le llamen, ¿no? Era así, o sea, no existen, o sea, es algo teórico, eso no existe, es algo teórico, entonces no daban tiempo ni becas ni nada. Entonces se consiguió tiempo en el William Herschel, que es un telescopio de 4 metros ahí en el Roque de los Muchachos, también en Canarias, para hacer la espectroscopía, pero no tenía la resolución suficiente para lo que luego llamaríamos el test de litio. Pero sí algo se entreveía. Y entonces, aquí es donde la ciencia creo que es donde puede crecer, y es en la colaboración. Gibor Basri, que fue quien descubrió Gliese 229b, había tenido de estudiante a un chico español, Eduardo Martín, que luego estaba ahí en el IAC con nosotros, ya como postdoc. Entonces, los dos equipos trabajaban juntos. Y a través de esta colaboración, se observó en el Keck, en el telescopio de 10 metros, que es unos telescopios que solo ciertas universidades tienen acceso, y sobre todo solo americanas, o sea, son las de Hawái y las de California, si no recuerdo mal. Ahora no sé cómo está el asunto, pero en esa época el Keck solo estaba para las universidades de California y la de Hawái por estar en Hawái. Y gracias a esta colaboración con Gibor Basri, se pudo observar Teide-1 en alta resolución, digámoslo así. Esto ya me tocó a mí, yo ya estaba ahí con ellos trabajando, y yo estaba en un telescopio observando y ellos estaban en Hawái observando. Entonces, yo les pasaba mis imágenes para que ellos por la noche observaran y confirmaran los candidatos. Y fue muy divertido porque estábamos pues a tantas horas de distancia, casi que cuando yo estaba trabajando ellos estaban durmiendo. Pero bueno, fue muy divertido y lo importante fue que la colaboración, o sea, ahora si alguna vez leen alguna revista de divulgación o algún artículo, puede parecer que hubo una competencia de quién llegaba primero. Y no fue así, fue una colaboración completa, abierta, de trabajo de varios equipos funcionando en paralelo, y un equipo prestando su telescopio, el más grande del mundo en ese momento, a otro equipo, ¿verdad? Entonces, fue muy interesante del punto de vista humano y de la ciencia, de la colaboración real de la ciencia. Qué bonito haber trabajado en un proyecto así. Sí, sí, Imagino. es muy... he tenido muchas experiencias en ciencia y hay unas que no son tan bonitas, pero en especialmente sí que fue una experiencia donde dices tú, aquí la ciencia de verdad está funcionando como una colaboración. Esta es una imagen del observatorio del Teide. El volcán de atrás es el volcán del Teide. Los cielos del Tenerife son uno de los mejores cielos para observación astronómica. Estas torres que se ven hacia adelante son las torres solares. El observatorio del Teide se centra un poco en la observación del Sol. Las observaciones de los grandes telescopios, como ahora está el Gran Tecan de 10 metros, el William Herschel de ese entonces y otros telescopios como el NOT, están en La Palma, en el Roque de los Muchachos, que se centra más en la observación. Lo que pasa es que aquí hay dos telescopios, digámoslo así, de término medio, que son el IAC 80 centímetros, y el Carlos Sánchez de 1 metro, que esos eran como los telescopios de mi institución, del Instituto de Astrofísica de Canarias, y teníamos prácticamente todo el tiempo que quisiéramos con ellos. Entonces, menciono esto porque el IAC 80, que es este telescopio que les muestro aquí, es un telescopio pequeño, pero digamos que fue el primer telescopio fabricado en Canarias, hecho por el Instituto de Astrofísica desde cero. Y es un telescopio modesto, pero de muy buena calidad. Y entonces con yo lo que hacía era pasarme las noches observando. Y tenía que observar muy profundo, entonces tenía que hacer observaciones de 30 minutos
tenía que hacer 2 en un filtro y otras 2 en otro filtro. Ahora explico por qué. Y así tratar de buscar esas estrellas. Entonces necesitábamos mucho tiempo, estos objetos, mejor dicho, necesitábamos mucho tiempo de observación, ¿verdad? Porque yo al final hacía, pues, en una buena noche, hacía unos, ten en cuenta que tardaba 2 horas en campo, tenía a veces 10 horas de observación, pues 5 o 4 campos hacía por noche. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Pues la idea de las enanas cafés, y por qué se llaman cafés, y en algún momento tuvieron el nombre de infrarrojo, es, si ven aquí, hay una estrella que brilla mucho, bueno, casi en el centro de la pantalla. Hay un pequeño punto, este es el filtro azul, el filtro rojo, y luego en el infrarrojo brilla más. Esta es una pequeña flecha, pero este objeto es un candidato a enana café. Lo que hacíamos nosotros era observar 1 hora en el rojo y 1 hora en el infrarrojo. Entonces, lo que buscaba era objetos que fueran más brillantes en el infrarrojo que en el rojo. Vale, entonces, los que, como casi todos son astrónomos o aficionados a la astronomía aquí, pues me dirán, pero es que eso es una estrella común, es una estrella muy vieja o que está muy lejana. Y es cierto, teníamos que tener otras características para poder determinar esos candidatos. Y la otra característica era saber dónde buscar. Entonces, una de las características es, cuando ustedes me preguntaban por qué hay un tipo M y es una enana marrón, es porque es muy joven. Entonces está todavía en la incertidumbre de si se va a convertir en enana café o se va a convertir en una enana roja, ¿verdad? Entonces, si va de verdad a empezar a quemar hidrógeno o al contrario, se va a apagar y se va a enfriar. Entonces hay que buscarlas en cúmulos jóvenes, como las Pléyades. Entonces, nuestro objetivo era mapear todas las Pléyades. Medir su pertenencia a las Pléyades para distinguirlos de los objetos de campo, ¿no? De los que están en el campo de visión. Lo que hacíamos era medir su movimiento propio. Y entonces, así podríamos decir si este objeto pertenece al cúmulo porque tiene el mismo movimiento propio, ¿no? Esto era todo en fotometría, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer observaciones fotométricas para buscar estos candidatos. Luego, claro, sacábamos una lista de candidatos y muchos de esos no llegaban a ser candidatos. TakeD2, por ejemplo, nunca fue candidato, pero no llegó a ser confirmado como enana café. Julio, perdón, una pregunta. Sí. Cuando tú haces ese tipo de observación, y esto porque me imagino que a todos nos interesa, cuando tú estás haciendo ese tipo de observación fotométrica, ¿la haces, tú tomas la foto o hay un operador del telescopio que tú le dices cómo y qué es lo que quieres fotografiar y él las va tomando? No, esto era lo bonito del IAC-80, que era como era un telescopio más o menos así de bolsillo, lo manejábamos nosotros. Entonces, yo me iba a las 4 de la tarde, empezaba a hacer mis flats para calibrar el telescopio. Como normalmente estas trabajábamos en invierno, ¿no? Para poder ver el cielo de Orión. Entonces estábamos en Tauro. Pues empezaba a observar más o menos a las 6 de la tarde y era yo. O sea, yo estaba ahí, programaba. Era bastante aburrido porque, claro, no estabas cambiando de objeto. Tenía 2 horas ahí. Entonces, básicamente yo lo que hacía era cuidar al telescopio de que no se me fuera de límites, ¿verdad? Pero bueno, sí, fue una época tal vez la más divertida. Tenías todo el telescopio para ti, para Sí, usar para eso. sí, para mí. O sea, yo, digamos, como es un telescopio, digamos, casero del IAC, yo pedía tiempo y pedía 1 semana cada mes. De hecho, yo empezaba la temporada de observación en octubre y más o menos terminaba en marzo.
y prácticamente yo estaba, sí, diría que 2 semanas al mes observando. Porque una cosa especial, buscaba las noches de no luna. Esas eran las que me interesaban a mí, porque buscaba objetos, tenía que profundizar mucho en el cielo, entonces si estaba la luna presente, pues me podía contaminar la señal, porque imagínate, observar a media hora, pues capturas mucha imagen del- de la luna, mucha luz de la luna. Otra cosa es que las estrellas brillantes las teníamos que evitar porque en media hora saturaban la CCD. Entonces, pues era un poco de lucha, ¿no? De estar buscando el campo perfecto para observar, que no hubiera estrellas muy brillantes, que me saturaran y cosas así, pero a la vez ir cubriendo mucho del clúster de las Pléyades. Entonces, una vez que determinamos que las Pléyades eran un buen lugar para buscarlas, eh, hacíamos la observación de fotometría. Esta es la imagen del TID1 en el filtro J. Filtro J creo que era, no. Filtro J. Todas estas imágenes, bueno, porque ya son muchos años atrás, y las grabábamos en cinta, no las grabábamos en disco duro, sino que en cinta, pues ya no sé, estarán archivadas en algún lado y no se podrán observar. Pero bueno, en su momento eran así, pues observábamos TID1 y este fue el candidato estrella, ¿no? Este fue el primer candidato, estaba TID1, TID2, Calar 1, Calar 2 y Calar 3. Esos eran los candidatos que llevábamos para las observaciones espectroscópicas. Y este fue el paper del lithium test. El test de litio fueron Antonio Magatsu, que era una observación de un astrónomo de la Universidad de Catania, en Sicilia, y Rafael Rebolo fueron los que lo determinaron, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa con el litio? En todo este trabajo de Kumar y los subsecuentes trabajos de estrellas de baja masa, se determinaba que es el límite de la quema de hidrógeno. Pero con el límite de la quema de hidrógeno habían otros elementos que se quemaban o no. Entonces, una estrella alcanza una temperatura tan alta que empieza a, no voy a decir quemar, sino que la depletion of lithium depletion, pero no sé la traducción, es como disolver el litio, ¿no? Separarlo otra vez. Y entonces lo quema, digámoslo así, lo quema, pero no lo convierte en metal, sino que lo quema. El poco litio que esté en el núcleo lo va quemando. Y entonces las estrellas de baja masa lo queman y no hay presencia de litio. Las enanas cafés sí lo deberían de mantener, al igual que otros metales, como el óxido de titanio, por ejemplo. Entonces, ese era el litio, la búsqueda de ese pico en el espectro del objeto, buscar el espectro, la emisión en litio, que significaría, este objeto es una enana café porque no alcanzó la temperatura suficiente para quemarlo. Ahora, alguien se preguntará, pero ¿no habías dicho que las enanas cafés no brillaban y por eso no se encontraban? Y es precisamente esa por qué se buscaban en un clúster joven como Pléyades, porque estaban incipientes. De TID1 se calculó su masa en 80 masas de Júpiter, que coincide muy bien con el límite que había determinado Kumar. Entonces, hasta la fecha, el límite de Kumar de los 0.07 masas solares que determinó para las de población 1, para las estrellas de población 1, se confirma. Entonces, por debajo de eso, un objeto es una enana café. Ya no tiene la capacidad de quemarlo, el hidrógeno. Entonces, otra de las preguntas que me hacías era, ¿por qué cuando hablamos de enana café sí tienen temperatura? Incluso de 1000 Kelvin, incluso un poco más. ¿De dónde sale ese calor? Sí. Y aquí viene el mecanismo de Kelvin-Helmholtz, que lo que hace es que la gravedad contrae
la presión. Hay una batalla ahí en el equilibrio hidrostático, hay una batalla entre una cosa y la otra. Y eso hace que aumente la temperatura. Esa batalla, que al final va a ganar la gravedad, porque el objeto se va a apagar, pero mientras está joven, tiene esa temperatura. Entonces, mientras está en sus primeros inicios, esa lucha por el equilibrio hidrostático genera ese calor. Bueno, eso pasa también en las estrellas, ¿no? Entonces, esa es la temperatura, la fuerza de la gravedad aplastando a la materia. Es de ahí donde sale el calor. Entonces, como os comentaba, Calar 3, TiD1, se confirmaron como enanas café. Este es el espectro con el William Herschel. PPL15 fue uno de los primeros candidatos a enana café y era una estrella tipo M, se consideraba un objeto tipo M. Entonces, ¿por qué? Porque tenía presencia de litio. Es una estrella que está en fase de transición, o sea, un objeto, mejor dicho, que está en fase de transición. O sea, está en la secuencia principal como una M, su espectro es M, pero va a bajar hacia enana café. TiD1, aunque se ve más débil, la línea de litio, esto como les digo, es el telescopio de 4 metros, y Calar 3, incluso un poco peor. Pero esto, bueno, esa era la confirmación de las líneas de litio. Luego vino el espectro de... No avanza. Entonces, para mientras que avanza, Sí, pues, entonces quiere decir que la estrella, el objeto, mejor dicho, sí. cambia su tipo espectral, porque empieza con M y después lo va cambiando a los otros, a los extendidos. Sí, se le sucede como en la evolución estelar, ¿no? Va cambiando por la secuencia principal y en un momento se sale de ella. Pues más o menos pasa lo mismo aquí. De luego, por ejemplo, cuando se determinaron los otros espectros, digamos, otra clasificación espectral, la extendida, se ve los tipos, las características de estos tipos. Y a ver si ahora. Bueno, Gliese 229b, que fue la que Gibbons Bartsch descubrió, pues era un objeto subestelar y esta es el tipo L de enana café. TiD es el típico, el T, ¿verdad? L y T. Y entonces, ¿cuál fue primero? Confirmada TiD1, candidato observado, que se confirmó luego, Gliese 229b. Pero bueno, como dije, era una colaboración y esto. Yo no sé si están familiarizados. En inglés, los estudiantes de astrofísica, para recordarse de los espectros, de la clasificación espectral, utilizaban un mnemotécnico que era "Oh, be a fine girl" o "guy", dependiendo, "kiss me". Sí. Entonces esas eran de O, B, A, F, G, K, M. Cuando empezamos a discutir sobre las enanas cafés y que empezábamos a encontrar más objetos y más objetos y más objetos, pues era obvio que teníamos que ampliar el espectro, ¿no? La clasificación espectral. Y pues L fue sencillamente porque M, L. O sea, no había de otra. Y bueno, pues el mnemotécnico se puede continuar. "Oh, be a fine girl, kiss my lips". Y luego TiD1 se confirmó como un espectro nuevo y se extendió con T. Entonces, "Oh, be a fine girl, kiss my lips tenderly". Bueno, entonces, luego este va a funcionar después para otra cosa. Bien, entonces, de hecho hubo una competición para esto, para el nuevo mnemotécnico, pero bueno, esto era un poco de broma. De los congresos así de reuniones de astrónomos, los que observaban estrellas pequeñas, los de Brown Dwarf,
creo que son los que más divertidos son y se lo pasan muy bien. O sea Bueno. que tú estuviste en el equipo que creó esos tipos espectrales. Bueno, yo sugerí el mnemotécnico, pero estuve en la reunión donde empezamos a decir qué letra era y ganó la L. O sea, se subió Kirkpatrick y empezó a decir, ¿qué letra usamos? Y dijeron, L, sí. ¿Quién es a favor de la L? Pues todos. Y sí. Increíble esto. Sí. Luego ya la IAU o quien sea lo habrá confirmado, pero fue un poco así de... Y la T es por Teide 1. Te podrán decir que por óxido de titanio, pero es por Teide 1. Y bien. Excelente. Bueno, entonces este es un resumen de la clase espectral hasta ese entonces, ¿no? Cuando se extendió. Pues tenemos, preguntaban las metalicidades. Entonces, básicamente las de las Ls tienen más metales que las T. La temperatura es más alta en las Ls. El potasio es muy alto, está muy presente en las T y tienen algo de agua. ¿Me pueden excusar 2 minutitos? Vuelvo Claro, enseguida, perdón, claro es que que sí. me llaman abajo. Vamos a Un hacer segundo. para mientras voy a hacer comentarios aquí. Las Y, Edgar, las Y, Sí, ahí me las las sacaron. Y vamos a preguntarle ahorita. Pero miren qué interesante estar o escuchando de una persona que estuvo cuando se crearon estos tipos espectrales, ¿verdad? Que nosotros solo los leemos y los estudiamos. O sea que no es lo mismo estudiar algo que decir, miren, yo estuve ahí cuando creamos el tipo espectral L, ¿verdad? Lo creamos así. Eso es lo bonito de esto, que poder hablar con alguien que está trabajando en ese momento. Y de paso estamos aprendiendo cómo trabaja un astrónomo, porque todo lo que él está haciendo, todos los estudios, cómo pide las semanas, pasa las noches haciendo esos estudios. Una parte es aburrida, otra parte no. No sé qué impresión les da a todos ustedes, pero ese es el trabajo del astrónomo, ¿verdad? Ya el astrónomo profesional. Y No qué puede estar... qué ¿Sí? forma de explicar tan bonita, tan sencilla, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Sí, es que impresionante lo que hablábamos ayer de los tipos espectrales, cómo se va viendo, cómo surgieron. Y ahora vamos a preguntarle lo de la Y, porque hace falta, ¿verdad? Los tipos espectrales, Sí. ¿cuáles son? Tania, a ver, Tania que nos diga. Oh, fine, ¿qué era? Bueno, está Pues sí. la O, que son las muy calientes, ¿verdad? Y esa es las azules. Está las B. Luego sigue la A, la F. Vamos a ver el anagrama. G, K. Las M, que son las más frías, las enanas rojas. Enanas rojas. Y las últimas que eran la L, T, Y, que por eso me extrañó que no la mencionara y no Sí, no la ha mencionado. está clasificada allí y que solo llegó a las nuevas, ajá. Ahora, me llamó la atención cuando él estaba mencionando de sus observaciones del telescopio en casa, utilizó unos términos ahí que yo todavía no comprendo el estilo de utilizar el telescopio, pero tal vez ahí después, no me acuerdo la palabra, no la apunté. ¿Qué sería lo que dijo? Es que dijo de que estaba usando... Fotografía. Perdonen. Sí. No tengo pena. Es que tengo a las pequeñas que van a empezar el colegio la próxima semana y están durmiendo mal por los nervios. Pobrecitas. Sí, Para que es todo que- salga bien. Sí, porque con todo esto del coronavirus y todo eso, pues están un poco nerviosas, pero bueno. Es de acostumbrarse. Ya Bien, empieza. entonces, Tenemos una pregunta. sí, por favor. Porque leímos que existe en el tipo espectral Y también y Ujú. todavía no lo has mencionado, no Sí. sé. Ajá. Voy un poco como cronológicamente en Bueno. los eventos. Sí. Entonces, por eso, como os comentaba, Ok. empezaron a aparecer muchos objetos, pero muchísimos objetos de tipo L, tipo T, y cada vez se podía observar con mejor precisión cuando llegó
surveys como MASS, como WISE, ¿qué otro? Varios surveys empezaron a observar cada vez mejor y empezaron a encontrar objetos. Yo recuerdo que en el 96, yo seguía más o menos mi tendencia cosmológica, ¿no? Entonces, seguía calculando, según las observaciones que confirmaban el número de el número de enanas cafés en las Pléyades. Hacía mi extrapolación y más o menos hice la presentación en cosmología de los resultados, de las estimaciones, pensando que podrían alcanzar el 1% un 1% de la masa de un cúmulo, ¿no? Estos objetos. Son las extrapolaciones actuales, lo que nos dicen es que hay miles de millones de estos objetos, ¿no? Que son tan abundantes como las estrellas o más. Claro, son mucho menos masivos, pero pueden ser mucho más abundantes que las estrellas. Entonces mis predicciones no estaban tan fuera del rango. Pero bueno, la historia es que aparecían cada vez más y más objetos. Se empezaron a clasificar por sus espectros. Entonces tuvimos más información para poderlos clasificar. Eso es lo importante, ¿no? Tener objetos que nos digan y poder ver las pequeñas diferencias para delimitarlos, ¿no? Los 9 tipos de L o los de T. O los de T. Y entonces, claro, se seguía bajando la masa, se determinaba. Pues TID1, 80 masas de Júpiter, se refinó a 77, creo recordar. Se empezaron a encontrar objetos menos masivos. Gliese 229b es menos masivo. Y bajamos y bajamos. Masivo, temperatura, más o menos van juntos de la mano. Y llegamos precisamente a lo que se llamaron las enanas cafés de metano. Esas son las de menor masa. Ahí está. Estas son las tipo Y, que aparecieron más tarde. Son muy rojas. La temperatura de las candidatas que hay, más o menos, rondan los 300 y pico Kelvin. Sus líneas principales son de metano y amoníaco, el CH4 y el NH3. Y esas son digamos, el límite de las que estamos hablando. Entonces ahora llegamos al siguiente límite y es otra de las preguntas. ¿Dónde está la frontera entre planeta y enana café? ¿No? Entonces, digamos, el estándar que se está manejando es que es la otra línea. Perdón, ¿siguen viendo mi presentación? Sí, Sí. estamos viendo. Es la quema de deuterio. O sea, así como teníamos la masa mínima para la quema de hidrógeno, tenemos la masa mínima para la quema de deuterio. Entonces, esa sería teóricamente la línea que limita lo que es un planeta de lo que es una enana café. Y la línea de masa mínima para la quema de hidrógeno, la que limita la frontera entre enana café y estrella roja. Entonces, más o menos ahí está el límite. No está claro. Hay que seguir observando y bajando de masa porque hay objetos que se han encontrado menos masivos, es decir, con menos masa, rondando las pocas decenas de masas de Júpiter. O sea, estamos hablando de que hay planetas extrasolares que ya se han determinado con algunas cuantas masas de Júpiter y entonces está ahí la frontera. Necesitamos más observaciones, necesitamos entender mejor las enanas cafés y eso es más o menos lo que se está haciendo ahora. Entender las atmósferas de las enanas cafés a través de modelos y observar los sistemas binarios, que aquí el sistema binario, el primer sistema binario lo observé yo, de 2 enanas cafés
flotando una sobre la otra, ¿no? Alrededor de la otra, mejor dicho. Y de ahí se han encontrado bastantes más sistemas binarios. Recordemos que la formación de estrellas, como vienen de una nube, normalmente son estrellas que aparecen varias a la vez. Entonces, el caso del Sol, que no le hemos encontrado un acompañante, es un caso peculiar. Entonces, las estrellas normalmente aparecen en grupos, en parejas, tríos, más abundantes, ¿no? 3, 4, 5 estrellas. Entonces, las enanas cafés también. Y su formación es similar a las de las estrellas, o eso entendemos, ¿no? De que al haber encontrado una enana café flotando libremente como TID1, eso nos confirmaba algunas teorías de que cuando se forma en la nube, o sea, en la nube de la estrella, de la formación de estrellas, pues vemos que la dinámica hace que los objetos más pequeños se queden aislados, salgan de la estrella principal, digámoslo así, de la nube principal. Entonces, el haber encontrado el TID1 nos da la idea de que sí. Luego, muchas de las búsquedas de enanas café se han realizado en regiones de formación estelar. Rho-Fuco, Hyades, otros clústeres jóvenes, para ver esa dinámica, ¿no? A ver si se encuentran y se han encontrado. Se han encontrado flotando libres, flotando alrededor de otras estrellas, en sistemas binarios, en grupos de enanas cafés. Es posible, y ahora lo que se está buscando es saber si hay un sistema planetario de objetos que estén rotando alrededor de una enana café. ¿Por qué no? O que la enana café sea la compañera del Sol, ¿no? Una compañera que no hemos observado, pero es posible que la sea. Entonces, más o menos esos son los temas actuales, como digo, de la historia, del inicio, yo sí me lo sé muy bien. Ahora mi tema de investigación principal es la cosmología y las enanas cafés ya las descartamos como objetos de materia oscura, por la nueva definición de materia oscura, que ya no nos vale con que sea un objeto normal, pero que no lo veamos. El concepto de materia oscura ahora es un concepto diferente, es una materia distinta. No voy a decir no bariónica, porque si digo no bariónica se muere un físico de partículas, pero es materia distinta a la que nosotros conocemos, materia que no interactúa de la misma forma. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Que los machos y WIMPs están volviendo a tener un poco de realce, ¿no? En estos, como hablamos en un café no hace mucho, los objetos estos, los microlentes que se pueden estar formando, que hay objetos masivos, compactos en el halo de la galaxia. Y de hecho hace poco leí un artículo que su título era Machos y WIMPs, materia oscura en el universo, que es precisamente, exactamente, el título de mi tesis de licenciatura. Pero como no tengo dinero para abogados, que se queden con él. No, pero bueno, es divertido ver que estamos hablando después de 25 años, está volviendo otra vez eso un poco a darse una vuelta más a todo esto, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que ahora tenemos Gaia, por ejemplo, y María Rosa Zapatero, que fue la chica que mencioné antes, ella siguió trabajando en enanas cafés y planetas extrasolares, y lo sigue haciendo desde la Universidad de Aragón, creo que está ahora. Ella lidera el grupo de objetos subestelares en Gaia, y están encontrando muchos objetos, y entonces, bueno, en parte por eso esa cantidad se está confirmando, y bueno, pues estamos viendo los microlentes, objetos que no esperábamos observar. Y bueno, ahí están los datos de Gaia para que los usen. Y aprovecho para anunciar que vamos a hacer una charla, ya no recuerdo, era en septiembre, el 16 de septiembre, si no recuerdo mal, con la AGA sobre Gaia. Y mi intención es hacer una pequeña demostración de cómo acceder a esos datos y hacer un ejercicio con ustedes de algo de buscar, ¿no? Busquemos enanas blancas o objetos de otro tipo
y busquemos en esa base de datos. Entonces, creo que con esto, haber contestado las preguntas, pero volvemos a ellas y si quieren las repasamos o si tienen alguna más, perfecto. Muchas gracias, Julio. Excelente, ¿no? Realmente, por ejemplo, una de las más importantes era cómo se formaban. Por eso creo que la pusimos dentro de las primeras. Sí, Cómo se forman y hemos entendido que también se forman de la condensación o del colapso de las nubes moleculares. sí. También. Eso es lo que Eso, entendemos, que es lo que pasa por la evidencia que hemos encontrado, ¿no? Que todo corresponde a eso. sí, esa era una de las dudas que teníamos porque no Ujú. sabíamos cómo. Teníamos otra pregunta que es cómo es su metalicidad, si es Sí. alta. Ujú. Entonces existen las dos, ¿no? Tenemos las tipo L y las tipo T. Y entonces unas tienen metalicidad alta y la otra metalicidad baja. Entonces, digamos que tenemos las dos. Las dos. Ujú. El movimiento de convección lo tienen al principio cuando se están aproximando hacia la secuencia principal, pero como las estrellas, pero después no. Después el futuro de una nana café es irse apagando porque su temperatura va bajando cada vez más. Y la otra era que si se sabía cuánto tiempo viven, así si viven muchos millones de años como en las enanas rojas. Bueno, digamos, ¿qué definimos como vivir? Ajá. Que emitan luz. Bueno, viven unos cuantos años, eh, pero son objetos que van a colapsar en algo inerte en algún momento y se van a quedar ahí, ¿no? Entonces, pasan los primeros... probablemente los primeros 10.000 millones de años. A ver, si Pleiades creo que tiene 100.000. Como 100.000 millones de años todavía con temperatura, digámoslo así, que todavía podrían ser detectables en el visible. Sí, entonces sí son de larga duración. Sí. Sí. O sea, pero para la vida de una estrella, digamos, comparado con nuestro Sol, no tanto. Digamos que mueren pronto. Por eso para poderlas observar, hay que pillarlas en su fase adolescente, digámoslo así. Ok, la otra era, ya vimos por qué Júpiter no es una enana café, porque no tiene masa suficiente como para llegar a ni siquiera a A una quemar Y. deuterio. Sí, no quema deuterio. Pero, claro, pueden haber objetos más grandes. Digamos, yo recuerdo que algunas veces discutiendo de estas charlas que tenemos, que Júpiter pudo haber sido una enana café que quiso y no pudo, ¿sí? Y hubiera sido la acompañante del Sol. Pero, entendiendo mejor el sistema solar y cómo se forman las enanas cafés, tiene que estar un poco más alejada y probablemente sí exista. Ah, ok, pero otra, no Júpiter, para No nada. Júpiter, no. Uh-huh. O sea, Júpiter, por más de que se cree, por más de que hay un rumor de que podía haber sido una estrella, realmente eso es más no se sostiene eso. No se sostiene por la dinámica. No podía haber quedado tan cerca. Muy bien. Después vimos que tienen diferente color las enanas café, ya vimos que tú nos dijiste que Son muy diferente. rojas en el sentido astronómico, son muy frías, ¿no? Entonces, son muy frías. O sea que esa que apareció rosada, pues también debe ser parte de la familia. Bueno, es que ahora, por ejemplo, una de estas últimas que se han descubierto de los modelos atmosféricos, no es que sea rosa, porque digamos el rosa no es un color de emisión, sino que sería roja, pero lo que se entiende es que tiene franjas como Júpiter. Franjas de dos colores, que es lo que causan que aparentemente tenga un color rosa, pero es su atmósfera. Esas franjas como las de Júpiter, encaja ese modelo de atmósfera con lo que observamos, o con lo que observan, ¿no? Entonces, ese color rosado que se le
que tiene es porque posiblemente su atmósfera tenga franjas como Júpiter. A ver, pongo Muy las bien. siguientes. Sí. También si preguntábamos si era correcto que su tipo espectral era LTY, ya nos dijiste que sí. Sí, Y que a entonces veces sí. Ujú. el mnemotécnico de este, como oh, be a fine girl and kiss my lips tenderly. Tenderly, la última Y cubre el último espectro. La li. Entonces, no hay que cambiarlo. Ok. Se queda. Y, bueno, que si nos podías, tú trabajaste con el astrónomo Rafael Rebolo entonces para... Sí, Rafael fue mi director de tesis. Ah, Rafael Rebolo fue mi director sí. de tesis. Lo que pasa es que, como decía, en esta época, las enanas cafés no eran nada llamativo, no creían que en su existencia, entonces era muy difícil conseguir una beca. Entonces Rafa, que es un astrónomo excelente, uno de los mejores astrónomos europeos, me atrevería a decir, él tenía varios proyectos a la vez. Y uno de sus proyectos era el Fondo Cósmico de Microondas, y el otro, bueno, tenía tres en ese momento. Fondo Cósmico de Microondas, Oxígeno en Estrellas y Enanas Cafés. Entonces, él me consiguió beca con el Fondo Cósmico de Microondas y yo trabajaba en las dos cosas, en Enanas Cafés y en el Fondo Cósmico de Microondas. Y entonces así me pagaban las cosas para que pudiera seguir ayudándolos en las Enanas Cafés. Entonces, pero al final yo terminé haciendo mi tesis en el Fondo Cósmico de Microondas y él fue mi director de tesis. Muy Ahora él es bien. el director del IAC. Seguro que eres muy buen astrónomo. Pues también otra de las preguntas era que si no hacen fusión nuclear, ¿de dónde sale el calor que emiten? Y ya nos Y dijiste que ese era el mecanismo de Kevin Helmholtz. y luego también que si son más numerosas que las enanas rojas o por lo menos igual. Probablemente porque, digamos, la predicción que se hizo de las observables se cumplió con creces. Entonces, las que ya son viejas y ya no se puede observar su luz, deben de ser más abundantes aún. Entonces, deberían de ser más abundantes que las enanas rojas. Y si se había confirmado si estas estrellas, o si se sabe si estas estrellas tienen planetas. Bueno, Oh, no perdón, son es que estrellas. no son estrellas, ahí está mal puesto eso. No son estrellas Ajá. y es posible, bueno, se sigue buscando. ¿Qué? No, la evolución, esto sería que una enana café pudiera tener una nebulosa planetaria. Es posible, no es imposible, puede ser una enana café muy masiva, ¿no? Entonces, puede ser. Se sigue investigando, se sigue observando. Y sería muy particular, muy extraño, porque sería un sistema planetario que gira alrededor de un objeto que no es una estrella. Bueno, Entonces, pero la gravedad es la que manda. La mm, clasificación de estrella o no estrella la ponemos nosotros artificialmente. Que algo gira alrededor de otra cosa no es necesaria la quema de hidrógeno. Entonces, es la masa. Si la masa es suficiente, los objetos son pequeños, bueno, se puede dar. Teóricamente se podría dar. Otra cosa es que lo veamos. sí. Bueno, pues tendríamos que buscar nosotros si hay algunas de los Sí, exoplanetas que sí, sí. están girando alrededor de una enana café. Y luego para la clase espectral tipo M se usa para enanas. Eso ya nos lo explicaste también. Hemos visto que se usa también para enanas cafés. Ya nos dijiste que es cuando es muy joven, que todavía Sí, que pues está en tiene ese que... paso. Uh-huh. También hubo un tiempo en que las enanas cafés se consideraron candidatas a la materia oscura. ¿Y por qué se descartaron? También ya nos dijiste que por el nuevo concepto de materia oscura. Bueno, sí, no digamos nuevo concepto, sino que es que cosmológicamente hablando, la materia oscura en el modelo actual tiene que ser no bariónica, ¿verdad?
Ok. Estas eran las que teníamos nosotros, pero Sí. me gustaría invitar a alguien, si quieren alguna pregunta, que aprovechemos a hacérsela al doctor. Pues por lo menos aprovechar esta oportunidad única que tenemos de hacerle preguntas directamente a él sobre este tema. Creo que mejor que nadie puede contestarnos. Por si alguien tiene alguna pregunta, podemos aprovechar. Creo que Tania tenía todavía una pregunta. Yo Que cuando mueren, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellas? Creo yo que es la tengo pregunta. una. Adelante. Perdón. Sigue tú, porque ¿en qué se convierten? ¿En qué se convierten? ¿Cómo le llaman? Mm, no tienen nombre por ahora, que yo sepa, pero son unos objetos que, o sea, la enana café realmente, la que teóricamente hablamos, es un objeto degenerado, es decir, tiene una cantidad de electrones degenerada dentro, y entonces es un objeto, ¿cómo lo quiero decir? Lo que nosotros observamos cuando vemos de forma fotométrica un objeto que decimos que es una enana café, realmente es un objeto que está en el proceso de convertirse en una nana café. O sea, el nana café es cuando ya deja de emitir luz, o sea, se apaga, ¿no? Entonces, más o menos ese es el concepto. Se va a apagar, va a dejar de existir y va a ser un montón de materia. Pero que yo sepa no tiene nombre. No es una enana negra. No, porque Tampoco. enana negra es digamos, estas enanas de carbón en la que se va a convertir el Sol en algún momento, ¿no? Después de su periodo. Ya cuando quede Ok. un diamante ahí en el espacio, pues esa es la enana negra. Muy bien. Creo que ha sido sumamente clara la explicación. De verdad, estamos muy agradecidos por tu tiempo. Estábamos comentando cuando te fuiste que es muy clara la forma en que nos has explicado y que nos has explicado estos objetos que son muy raros porque no son ni estrellas ni son planetas, como bien nos has dicho. Ujú. Entonces están así como en el limbo. Bueno, es Pero que precisamente cuando se buscaban, en algún momento se les llamó el eslabón perdido de la evolución estelar, ¿verdad? Porque son los objetos que están entre planetas y estrellas. Entonces, lo interesante de todo esto es que es un nuevo objeto, ¿verdad? Es una nueva clasificación de objetos que se descubrió en base a una teoría de estrellas de baja masa, que se extendió esa teoría y se pudo configurar un experimento que fue capaz de encontrarlas, ¿verdad? Dadas las restricciones que tenían. Porque es que te dicen, busca un objeto en el cielo que no emite luz. Entonces, pues, el experimento en sí está el ingenio de la humanidad, ¿verdad? De cómo se logró hacer eso. Y ahí está. realmente fascinante. Fascinante Sí, este no, tema, de verdad. sí, Es un tema impresionante. sí. Estos tipos de objetos, cómo se formaron y cómo se forman. Bueno, no sé, creo que ya no tenemos más preguntas de todas las personas que están escuchando. Si alguien tiene alguna, ya se nos terminó el tiempo también. Pero si la puede hacer, aprovechemos. Y si no, pues no nos queda más que agradecer tu tiempo y y tu, y tu disponibilidad para podernos dar esta clase magistral que ha estado de lo mejor. Realmente una estupenda clase para poder aprender sobre Nanas Café y qué bueno que nos quedó grabada para que así más personas puedan disfrutar de esta, de esta cátedra que hemos tenido en la noche. Solo felicitar al doctor, dice aquí, dice Luz Estela, y realmente pues muchas gracias, te felicitamos por toda la historia que nos cuentas, porque es una historia maravillosa, es una historia de triunfo, de vida, de vida de un astrónomo. ¿Cuántos Sí. quisiéramos nosotros de estar, pues estar participando en ese tipo de historias? O muchos de acá que están acompañándonos querrán algún día participar en un proyecto así. Eso quisiéramos, ¿verdad? Para poder ser astrónomos.
Sí. en toda Pero la palabra. ahora te digo, digamos, por eso insisto un poco en esto de los observatorios virtuales y de la cantidad de datos que hay disponibles. Porque ahora es cuestión de usar esos datos. Ya alguien, como decías tú, ¿no? Que tienes el operador del telescopio que le dices, obsérvame esto, y te lo manda, y tú te dedicas a analizar tu información. Pues ahora es lo mismo, buscar un tema y utilizar esas bases de datos de tantas estrellas. Estamos hablando de más de 1.000 millones de estrellas y de objetos, muchísimos objetos. O sea, el catálogo de Gaia tiene objetos de todo tipo. O sea, todos los objetos del sistema solar, asteroides, cometas, todo lo que podemos observar ahí, en un montón de enanas cafés. Solo de estrellas tenemos 1.000 millones, o más de 1.000 millones. Entonces, pues es más de 10 vidas, ¿no? De analizar todos esos datos. Si fuera una sola persona. Entonces, ahí está la ventaja de poder utilizar, explotar esos datos. Exacto. Esa es una oportunidad para nosotros. ¿Sí? Cómo buscar acceso a esos datos y tratar de hacer trabajo sobre eso. Sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Julio. Te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias Que tengas gracias una a ti. buena madrugada, el resto. Muchas gracias. Y a todos, pues muchas gracias por su participación. Que tengan una buena noche y se cuidan. Igual, Julio, muchas gracias nuevamente. Solo te saludamos y te agradecemos. No sé si alguien le quisiera decir algo al doctor. Tania quiere decir algo. Ok. Bueno. Son muy tímidos. Sí, es que mi conexión es algo mala, pero doctor, gracias que sus conocimientos, cómo nos los transmitió. Y sí, pues nos deja bastantes inquietudes en el diplomado. Realmente nos deja la mente un poquito más amplia, más abierta a todos estos conceptos nuevos, ¿verdad? Gracias. Pues gracias a ustedes y mucho ánimo. Como decía, otra vez, ahí están los datos, hay que buscar y ahí están los descubrimientos por encontrarse. ¿Verdad? Entonces, Eso. muchas gracias, Edgar, otra vez por tu invitación. Este tema, gracias. ya sabes que me gusta mucho y bueno. Excelente. Pues, hasta la próxima. Seguimos platicando. Sí, Okay. Hasta la próxima. Muchas gracias. Pasen buena noche y muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches.